Cuando cae la noche en México, las historias que fueron olvidadas regresan. Bienvenidos a Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Amigos, les doy la bienvenida a otro episodio de Leyendas y Relatos de México. En esta ocasión les traigo un relato de aquí de la Ciudad de México, específicamente del barrio de Coyoacán, que espero y lo disfruten. La Plaza de la Conchita en Coyoacán ha sido durante mucho tiempo uno de esos lugares donde el día puede parecer apacible con sus árboles viejos, su templo de fachada sobria y el rumor distante del barrio. Pero de noche, cuando las luces de las casas comienzan a apagarse y la humedad sube desde la tierra como un vaho frío, la plaza parece entrar en otro tiempo. Los vecinos más viejos han dicho siempre que ahí no solo camina la memoria, sino algo más. Algo que sigue cumpliendo una penitencia que ni la muerte ha logrado interrumpir. Porque entre todas las leyendas que se cuentan de aquel rincón de Coyoacán, ninguna pesa tanto como la del monje de la Conchita. Nadie sabe con certeza quién fue. La gente dice que perteneció al antiguo convento y que vivió en años tan remotos que ya nadie recuerda su nombre. Otros aseguran que fue uno de esos religiosos severos que parecían hechos de piedra, hombre de pocas palabras, de ayunos prolongados y de rezos interminables. Pero hay quienes dicen entre susurros que debajo de aquella sotana negra no se escondía un siervo humilde, sino un alma corrompida, capaz de señalar inocentes para salvarse a sí mismo, o de bajar a escondidas a criptas y corredores para practicar ritos que ningún hombre piadoso debería de conocer. Las versiones cambian según la boca que las repita, pero en algo coinciden todas. Aquel monje murió sin paz y desde entonces volvió para caminar por la plaza como si siguiera prisionero de una orden que nadie puede escuchar. Su aparición no tiene nada del espanto ruidoso ni de la sombra que se anuncia con alaridos. Eso es lo que lo vuelve más inquietante a su presencia. El monje no corre, no gime, no irrumpe con violencia. Se aparece de pronto inmóvil junto a la puerta lateral del templo de la Conchita o a la mitad de la plaza, y ahí permanece como si hubiera estado aguardando desde antes que la noche empezara. Quienes lo han visto lo describen alto, cubierto con una sotana oscura, el rostro oculto bajo la capucha, una cuerda ceñida a la cintura y un rosario colgando de una mano demasiado pálida para parecer humana. Pero lo que más recuerda no es su figura, sino sus pies. Va descalzo, siempre descalzo, como si la piedra fría no le doliera, como si después de tantos años no le importara ya el barro, la humedad ni las astillas de la tierra. Y cuando se mueve lo hace sin ruido y hay quienes han puesto atención en sus pies asegurando que no tienen carne ni piel, solo son huesos completamente blancos. Una de las historias más repetidas habla de un joven que volvía tarde de una visita familiar y decidió cruzar por la plaza para ahorrar camino. La noche estaba húmeda. Una llovizna delgada había dejado el suelo brillante y las ramas de los árboles apenas se movían. Al acercarse a la iglesia, el muchacho distinguió la figura oscura junto a la puerta y creyó en un primer momento que se trataba de algún fraile rezando a deshoras. Estuvo a punto de seguir de largo sin darle importancia, pero entonces sonó el golpe. La mano se alzó con lentitud.
y a la luz débil del farol el muchacho alcanzó a ver que no era una mano normal. Era demasiado blanca, demasiado delgada, con dedos largos como ramas secas. Del puño colgaba un rosario de cuentas oscuras que rozaban entre sí con un sonido leve, casi húmedo. El muchacho sintió que el aire se volvía más frío. Dio un paso atrás. Fue entonces cuando el monje dejó de tocar la puerta y comenzó a girar lentamente el cuerpo hacia él. No levantó la cabeza de golpe. No había en él un gesto de amenaza ni de furia, sino algo peor: reconocimiento, como si ya supiera quién lo estaba mirando. El joven de inmediato huyó. Cruzó la plaza casi a ciegas, con el corazón subiéndole hasta la garganta, y juró después, cuando por fin pudo hablar, que al doblar a la primera esquina escuchó a su espalda unos pasos que no sonaban como pasos, sino como el roce de una tela pesada arrastrándose apenas sobre la piedra. Se atrevió a volverse solo cuando alcanzó una calle con más luz, pero no vio a nadie. Aquella misma noche el muchacho enfermó de fiebre y pasó varios días diciendo, delirante, que un hombre sin rostro seguía tocando desde la calle y que nadie debía abrirle. Otra versión, quizá la más conocida, sitúa al monje no en la plaza sino en un tranvía nocturno. Los viejos decían que subía en silencio cuando el convoy pasaba cerca de la Conchita, avanzaba hacia el último banco y se sentaba sin mirar a nadie. No pagaba, no hablaba y no levantaba la vista. Los demás pasajeros fingían ignorarlo, pero el ambiente del vagón cambiaba en cuanto entraba. Las conversaciones morían, las mujeres abrazaban a los niños, los hombres se quedaban viendo el suelo. Entonces era cuando comenzaba el ruido. Los golpes no eran contra la puerta esta vez, sino contra la madera del vagón. Algunos juraban que el monje golpeaba con una mano huesuda y cerrada. Otros decían que el sonido era más delgado, más seco, como el roce de pequeños huesos desnudos. Lo cierto es que nadie se atrevía a pedirle que se detuviera, y cuando el tranvía llegaba a la terminal y los pasajeros descendían casi corriendo, al volverse, veían que el banco estaba vacío. Con el paso de los años, la leyenda fue tomando forma alrededor de una idea que todavía hoy inquieta a quienes la escuchan. El monje no se aparece a cualquiera, no sale por simple gusto ni por el placer de espantar borrachos o enamorados tardíos. Sale para perseguir a alguien, pero no a cualquiera, sino a quien lleva encima una culpa vieja, un secreto pesado o una traición que todavía no se atreve a nombrar. Por eso algunos vecinos aseguran que verlo no es mala suerte en sí misma, sino una advertencia. Quien lo ve una vez y no cambia su camino, vuelve a encontrarlo, primero en la plaza, después en otra calle, luego una noche fría, se lo puede encontrar frente a su propia puerta. Hay incluso quienes afirman que el castigo no fue por amor, sino por haber entregado a inocentes. Según esa versión, el monje habría sido uno de aquellos hombres que hicieron del hábito una máscara para el miedo. Pero tarde o temprano la verdad salió a la luz. No hubo juicio público ni escándalo. Lo encerraron, lo obligaron a penitencia, le negaron la tierra bendita o la paz del entierro, y desde entonces quedó condenado a repetir una misma ruta. Volver a la puerta que no se abrió para él y caminar después detrás de aquellos que todavía cargan pecados sin confesar. Por eso hay una regla en la leyenda. Si el monje aparece en la plaza, conviene seguir de largo y no volver la mirada. Y si se le escucha tocar una puerta que no es la del templo, peor todavía.
porque eso significa que ha dejado de buscar entrada para empezar a buscar a alguien. Hoy la Plaza de la Conchita sigue ahí. Los viejos del barrio siguen diciendo lo mismo que decían sus abuelos, que a ciertas horas de la madrugada puede verse una figura oscura junto a la puerta lateral de la iglesia, quieta, descalza y con la cabeza inclinada, con un rosario colgando de la mano, y que si alguien escucha después esos 3 golpes secos quebrando el silencio, más le vale no detenerse, no mirar atrás y no abrir la puerta de su casa si esa misma noche llaman con la misma paciencia. Porque el monje de la Conchita no grita, no suplica y no amenaza, solo espera. Y cuando al fin reconoce a quien debe seguir, comienza a caminar detrás de él con la lentitud de quien sabe que nadie escapa para siempre de lo que lleva oculto en el alma. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.